Estimada comunidad del Colegio Manquecura Ciudad de los Valles, tengan ustedes muy buenas tardes, deseando que se encuentren en su casa, cultivando la paciencia y la paz en este tiempo tan difícil que nos toca vivir. Hoy día queremos dialogar, reflexionar sobre comunicación digital y de manera bien específica de los riesgos que tiene la comunicación digital y los efectos en nuestros alumnos en el tema de la pornografía o el uso excesivo que tenemos de mirar pantallas de este carácter. Nos acompaña para ello Daniel Harper, que es un académico de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Católica, quienes ustedes pueden googlear y podrán encontrar diferentes presentaciones de él en muchas plataformas, en diferentes plataformas. Es un destacado profesor que busca entregarnos y hacernos reflexionar. Para el encuentro de hoy también nos acompaña Valentina Morales, quien va a recoger a través del chat sus preguntas, sus inquietudes, y para poder hacer esto más interactivo y estar con ustedes acogiendo, recogiendo sus inquietudes. Adelante, Daniel. Bienvenido al Colegio Manquecura Ciudad de los Valles. Muchas gracias. Muy buenas tardes, siendo las 7:15 y unos poquitos minutos más. Vamos a comenzar una charla un poco compleja y difícil, en el sentido que quizás toca una de las temáticas más problemáticas que hoy día muchos padres, principalmente con jóvenes, con hijos, digamos, e hijas, en edad de adolescencia, están viviendo. ¿Y por qué digo problemáticas? Porque es duro, es complejo, es un tema difícil de hablar. Por eso quisimos nombrarla, o como conceptualmente, el silencio que genera hablar de pornografía. Porque es difícil. Y la verdad es que es mucho mejor, como lo voy a mencionar en unos minutos más, cuando alguien de afuera viene y abre la conversa. Y papás, mamás, si es que a ustedes les cuesta iniciar una conversación de este estilo, lo cual es absolutamente normal. Lo que sí pueden hacer quizás es decirle, oye, ¿por qué no ves la charla? Yo la vi, me interesa mucho conocer tu opinión. Empujarlos a que al menos tenga esa oportunidad del diálogo. Porque eso lejos es lo principal. Si alguien me preguntara qué es lo más importante de esta temática, van a ser 3 las respuestas y voy a ir desarrollándolas. La primera, conversarlo. La segunda, conversarlo, y la tercera, conversarlo. Y si además quisieran agregar un cuarto o quinta, yo diría que es fundamental poner filtros en el computador, sobre todo para los más chicos. La verdad es que muchas veces niños de quinto, sexto básico, principalmente hombres, que cuando se inicia el consumo de pornografía, ni siquiera es con querer, sino que más bien bajan algunos videos y ¡pum!, les salen imágenes, y después es muy fácil hacer clic, sí, y entrar en un ciclo. Por lo tanto, conversar, poner filtro, y, más importante quizá, tener claridad sobre cómo se tiene que tratar este tema cuando se converse. ¿Cuáles son los argumentos? ¿Cuáles son las lógicas? Y les voy a contar mi propia experiencia. No con mi familia, sino más bien cuando me ha tocado ir a hablarle a jóvenes. En una presentación estoy yo explicándole qué es lo que pasa con el consumo de pornografía. Y estoy conversando y diciéndole a los jóvenes que básicamente cuando
voy a bajar un poco más para centrarme mejor de esta forma. Cuando una persona llega y empieza en un ciclo de consumo de pornografía, empieza a tener una serie de expectativas falsas que no se cumplen. Entonces, un montón de psicólogos se me han acercado y me han mencionado disfuncionalidades sexuales propias de personas mayores y que se están presentando, como por ejemplo eyaculación precoz, y se está presentando en jóvenes de 15, 17, 18, 20 años. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Cómo puede ser que un joven tenga en el fondo problemáticas que no responden a situaciones regulares o normales de su edad? Y la respuesta que se está viendo es la siguiente. Es tanta cuando uno entra en una relación de pareja, la forma más fácil quizás de lograr satisfacción en pareja es haciendo que la pareja tenga el mayor placer posible, es decir, pensando en el otro. Sin embargo, ¿qué es lo que hace la pornografía? Cuando uno entra en un consumo sostenido, hay una autosatisfacción, donde yo me acostumbro solamente a pensar en mi propia satisfacción, porque soy yo, estoy conmigo mismo. Y empieza un ciclo, donde cada vez mi placer es más importante, donde mis estímulos dependen principalmente de mi interacción con alguien que yo manejo. Quiero ir más lento, quiero ir más rápido. La maravilla del internet, del video, donde yo manejo, quiero de esta forma, quiero de la otra, quiero ver esto, quiero ver lo otro, yo escojo. Pero ¿qué pasa en una pareja? Ya no es uno, somos dos. Y cuando yo ahora me voy a relacionar, necesito estar a tono o en los mismos ritmos con la otra parte. Pero ¿qué es lo que sucede? Me acostumbré a la autosatisfacción. Me creé el hábito de responder con mis estímulos. Y cuando estoy con otro, esa lógica ya no funciona. No es la misma. Y gente está sufriendo. Jóvenes, porque no pueden, no se encuentran. Y les causa mucho dolor, que no son capaces. Porque piensan en ellos mismos, la autosatisfacción. Y en este contexto, cuando no pueden, no son capaces, vuelven a caer en el hábito. Porque necesitan de alguna otra forma satisfacer su necesidad. Estoy yo explicándole esto. Y llegan unas niñas, un escenario, deberían haber 200, 300 escolares. Y se me acerca un grupo de niñas de segundo medio en un colegio. Y se me acerca y me dicen, profesor, a nuestros compañeros les da vergüenza, yo creo, acercarle y decirle cosas y preguntarle. Yo los veía riéndose por ahí. Y me dijeron, pero ¿sabe qué? Lo que usted está contando es exactamente lo que pasa. Pero usted no sabe lo peor. Yo digo, ¿qué cosa? Me dice, nos piden hacer cosas que ven en los videos. ¿Cómo le digo yo? ¿De verdad? Y yo ahí entendí el problema de fondo. Los jóvenes creen que en verdad la persona que está detrás de la pantalla, la actriz o el actor, en verdad está teniendo placer. No se dan cuenta que esto es un producto para estimular, no para relacionar. Y desde ahí cambió mi discurso 100%.
Y yo creo que este silencio incómodo que causa hablar del tema es uno de los problemas encubiertos más graves que hoy día tenemos. Porque está afectando el cómo se relacionan los jóvenes. Está impactando la calidad de las relaciones que tienen ellos. Y hay niñas, porque principalmente se da en un contexto de hombres, no solamente, pero principalmente, que están sufriendo. Niñas de 15, 16, 17, 14 años. Y de esto me voy a referir. Porque yo cuando le hablo directo a los jóvenes, le digo, ustedes son tontos. O sea, ¿pero qué tienen en la cabeza? ¿Cómo pueden creer que de esa forma que ustedes ven, sus compañeras efectivamente tienen placer? Pero no se dan cuenta la estupidez que es pensar eso. Pero no se dan cuenta. No se dan cuenta. Y ustedes me dirán, Daniel, está perfecto lo que estáis hablando. Esto primero, quizás para los más grandes, mentira. Desde quinto básico, nosotros tenemos encuestas y datos acá en Chile. Los niños empiezan a ver. Primero. Segundo, ¿qué tiene que ver esto con el contexto del coronavirus? Bueno, vean esta presentación. Voy a hablar las tres, cuál es mi enfoque frente a esto. Le decía que para nosotros muchas veces es más fácil. Un minuto, por favor. Es más fácil creer que espero que ahí se esté compartiendo y viendo bien, creer que es fácil hablar de esto y no es así. Y yo les quiero decir que es muy importante, teniendo esta oportunidad hoy día, que vean esto junto a su hijo. Y si no se atreven, da lo mismo. Díganle que la vean. Díganle. Véanlo. Porque puede abrir las puertas. ¿Y por qué es importante? Porque estaba revisando dos revistas de interés entre académico, comercial. Una se llama The Economist y la otra se llama Psychology Today. Y ambas hablaban de cómo, a partir de finales de marzo y abril, han aumentado más de un 20, un 25% el tráfico a estos sitios. Y lo que es impresionante, y espero que los sorprenda tanto como a mí, es que hay, por ejemplo, uno gigante que se llama Pornhub, que tiene un montón de video, imagen, que en los últimos 30 días han habido más de 9 millones de búsquedas en este tráfico, en este sitio web de pornografía, sobre coronavirus. Y ustedes se preguntarán, ¿pero cómo el coronavirus porno? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Ponen a mucha gente, otros, da lo mismo, cuántas, mucho, poco, teniendo relación con mascarillas, guantes y como trajes de materiales. Y ustedes me dirán, pero están todos locos. ¿Esto es una enfermedad? Tal puede ser, no estoy discutiendo eso. Pero ¿qué buscan con este porno? Porque acá está la síntesis. Y lo más relevante del problema, que refleja la necesidad constante de novedad sexual que una persona tiene, necesita. Y cómo estos sitios web te la explotan, porque uno obviamente no la tiene con su pareja. Y la capacidad que tenemos como persona de hacer fetiche, casi todo. Y es impresionante, me empecé a meter en esto a raíz. Y es impresionante como, por ejemplo, para el día de San Valentín, para Halloween, para Navidad, las búsquedas pornográficas se basan justamente en estas temáticas. Es una locura que hay de la persona. Entonces, ¿cuáles son las 4 perspectivas mediante las cuales uno puede entender y distintos focos de conversación que puede tener con nuestros hijos adolescentes? La primera es que genera adicción. Es muy importante entender desde una perspectiva básica
de cómo funcionan las adicciones, porque son muy parecidas, similares, en todos, digamos, independiente de la actividad o la sustancia que éstas generen. Nosotros sabemos que hay tres áreas que son centrales aquí. La ventral tegmental, que la voy a dejar un poco de lado, pero que es básicamente una activación que se produce en esta área cuando yo voy a realizar una tarea que siento que me va a ser muy gratificante. Puede ser como, por ejemplo, comer azúcar, chocolate, tener relaciones o una sustancia. Luego está el núcleo accumbens, que acá es una parte central porque ahí se libera la dopamina. Y después está la corteza prefrontal que ustedes ven arriba, al medio, y que me refiero como lo más pegado al borde. Y esa es con nuestras funciones ejecutivas, que es donde están ahí, que es lo que yo digo, por ejemplo, me regulo. Esto ya fue mucho, y como que la gente que tiene esa área con mayores funciones ejecutivas son capaces de negarse, decir que no. Y la química básica del cerebro, básicamente nosotros sabemos que nuestro cerebro está compuesto de millones de neuronas, y que las unas con las otras se conectan a través de neurotransmisores. ¿Y por qué es importante esto? Porque hay varios de estos neurotransmisores que al activarse nos permiten percibir, experimentar la realidad de forma distinta. Como por ejemplo, imaginémonos que yo quiero realizar algo, pero tengo un impedimento. No sé, quiero pasar para allá o decirle algo a alguien, pero José se para en la mitad y me dice, hey, siéntate vos, cabrito. Le digo, perdona, José, quiero ir para allá. No, 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 siéntate. Y yo llego, y yo que en verdad quiero ir para allá. Cualquier acción que uno quiera realizar, un objetivo, y se produce un impedimento, automáticamente las conexiones que se producen en nuestro cerebro son de noradrenalina, estos neurotransmisores, y adrenalina. Y es cuando la persona siente como un calor y que después esta acción es mucho más sencilla, es más fácil. Ahora, la dopamina es central en esto. Cuando yo percibo que voy a tener un placer, ahí en el núcleo accumbens que ustedes ven, se empieza a activar. Y empieza. Y obviamente la corteza prefrontal le dice, ¿sabéis qué? Ya te comiste 4 chocolates, mucho. Pero el deseo sigue. O te tomaste 10 cervezas, demasiado. No, en verdad, cada uno va regulándose en la medida en que se ha ido desarrollando su función ejecutiva. El punto es que cuando, esto es lo que se llama como el circuito de recompensa. El punto es que se liberan químicos, estos neurotransmisores, como de placer. Y que es increíble el cerebro, porque esto es perfecto. Porque cuando se empezaron desde una perspectiva quizá de neurocognitiva, en el sentido de cómo ha sido nuestro desarrollo como persona, es que nuestro cerebro está programado para sentir felicidad, placer, con elementos que son buenos para nuestro desarrollo. Como por ejemplo, una comida saludable, todo lo que el instinto, por ejemplo, de supervivencia. Un beso, ejercicios. Y eso es impresionante porque te empieza a sentir uno placer y te motivan. Es un sistema perfecto, pero se lo puede engañar. ¿Cómo? Obvio. ¿Cómo yo lo engaño? Porque eso está programado para sentir ese tipo de placer con elementos que se supone que me deberían hacer muy bien, que me deberían permitir continuar como el instinto de supervivencia, con la especie, conmigo como persona. Pero yo también lo puedo engañar. Le puedo poner sustancias que sientan ese placer, que desarrollen, se liberen dopamina y se desarrolle ese placer y recompensa, necesidad de recompensa, pero que es absolutamente falsa. Eso es lo que hacen las adicciones. Me dan esa sensación de placer y finalmente te empiezan como a secuestrar el cerebro y solamente te focalizan para que sientas ese placer. ¿Qué es lo potente de esto? Que los estudios muestran que el interés sexual crece, aumenta el placer al introducir un elemento nuevo. Puede ser otra posición, puede ser un juguete, puede ser un cambio de pareja. Lo que sucede muchas veces es que tratan de explorar más allá. ¿Y qué es lo que pasa? El cerebro responde a un nuevo estímulo sexual, porque justamente esta novedad le da un placer, unas ganas de hacerlo, y se produce placer. Y se produce una persona que si busca ese placer de forma constante, se puede hacer adicta.
¿Y por qué se puede hacer adicto? Porque hoy día es muy fácil, a diferencia de antes. Antes, imaginémonos el siguiente caso. Una persona quería ir a ver, no sé si ustedes recuerdan, los VHS. Quería ir al videoclub de la esquina. Y tenía que decir, señor, ¿me da ese video? Imagínense la vergüenza. ¿Cuál video? Ese, el de la esquina. ¿Cuál? ¿Es porno? Imagínense esa sensación. O al negocio de la esquina. ¿Me puede dar esa revista, por favor? ¿Cuál revista? Esa la que está... Ah, que era una revista porno. Sí. Eso hoy día ya no existe. Cuando uno era chico, ¿no es verdad? Había que, por así decirlo, esconder todo este material por parte de los adultos en la casa. Uno le da vergüenza. Hoy día es muy fácil. El acceso cambió todo. Con un clic ya se tiene acceso a todo. Entonces, es 24/7, con imágenes impresionantes, con videos increíbles, con colores en una viveza, con todo. ¡Wow! Entonces uno como que se ya va a aburrir. No, pues hay otro video. Y hay más, y hay más, y hay más. Y esto no para. Es como que estuvieran metiendo dopamina todo el rato. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es importante también entender eso, que la dopamina que se produce por esto puede ser similar al tiempo de las drogas, que va produciendo una adicción, porque me da placer todo constantemente y yo estoy desviando a mi cerebro de una satisfacción, de un placer natural, que debiera ser, ¿no es verdad?, el sexo en términos de procreación, de continuar, o de incluso, da lo mismo, tener sexo, pero con un placer, con algo que es absolutamente artificial. Absolutamente. Que no es real, que no existe, me voy a referir a eso. Y de la misma forma, como una persona, y funciona la mayoría de las adicciones así, va subiendo su nivel de tolerancia, y que antes, por ejemplo, no sé, necesitaba una botella de vino o no sé, un pito, y ahora necesita 2 y 3, porque se va acostumbrando. Este desarrollo de la tolerancia va aumentando. Y de la misma forma, como alguien que empieza a hacerse adicto a este placer, como necesita más cosas nuevas y mantenerse tan arriba y quiere mantener el nivel de placer, va a ir buscando cada vez más, va a ir buscando cada vez más. Quiere sentir esa emoción nuevamente. Acá están todos los estudios en los cuales yo me basé para esta primera parte, donde se explica cómo una aproximación frente a lo que sucede con una pantalla por pornografía. Muchos expertos y estudios hablan que es una adicción. Punto 1. Punto 2. Y esto es impresionante, este segundo tema. De la misma forma como la adicción nos lleva a lugares donde uno creía que nunca iba a llegar. La pornografía, los estudios indican, cuando es por internet, es tanto lo más alto que uno puede llegar a ver, a sentir, que nos llevan a lugares donde ni siquiera nosotros pensamos. Les quiero presentar a un profesor, él se llama James Faust, y él hizo un experimento que es impresionante. A mí me encanta, les voy a mostrar varios experimentos. Soy académico, vibro con esto, con el entendimiento de la persona. Y sobre todo, cuando lo puedo poner al servicio para mejorar como país, como familia, como sociedad, como en mi relacionamiento con mi hijo, por ejemplo. ¿Y qué fue lo que él hizo? Ustedes dirán, es imposible que a las ratas les guste el olor a la muerte. A nadie le puede llegar a gustar un olor de muerte. ¿Pero qué fue lo que hizo? Él demostró, obviamente, que a las ratas les causa rechazo este olor a muerte. ¿Pero qué fue lo que él hizo? Les cambió el instinto. ¿Cómo? Empezó a rociar a ratas hembras con un líquido que olía a rata muerta y podrida. ¿Y después qué fue lo que hizo? Los puso en jaulas con machos vírgenes. Y el impulso de aparearse fue tan potente que superó al instinto de evitar ese dolor. Y las ratas, después de un tiempo, obviamente se parieron.
Pero no, eso no es lo extraño, si básicamente nosotros sabemos que hay ciertos instintos que pueden vencer a todo, y como estamos hablando, que las náuseas del olor a muerte son superadas por el instinto de la sexualidad. Está perfecto. Pero ¿qué es lo impresionante de esto? Que una vez que las ratas macho aprendieron a asociar el sexo con el olor a muerte, y esto por favor piensen en esto, las pusieron en jaulas con diferentes objetos para jugar, distintos elementos, y las ratas macho prefirieron jugar con objetos que olían a muerte. ¿Por qué? Porque lo asociaron directamente con el placer que le había entregado el sexo. ¿Y por qué le estoy contando esto? ¿Y qué tiene que ver? Es muy sencillo. Cuando yo voy sintiendo placer, mi cerebro, pueden ustedes verlo después, no tengo tiempo para entrar a cada uno de los detalles, pero básicamente va haciendo asociación, va reconectando con elementos que yo siento placer, que me dan, por así decirlo, energía, y después los va buscando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De la misma forma como las ratas finalmente cambian su instinto para tener una fijación hacia, inclusive algo tan nauseabundo como es la muerte, los consumidores de pornografía piensan, ok, estoy viendo, tranquilo, pero ¿qué es lo que pasa? Su cerebro, no se dan cuenta que sus cerebros están ocupados creando conexiones entre el sentimiento de excitación y lo que pasa en la pantalla. Y no se dan cuenta de esto hasta que se le empiezan a preguntar sus actitudes. Actitudes, perdón. ¿Cuál es su actitud frente a ciertos aspectos? Y en Estados Unidos hay un estudio impresionante, donde se encuestó a más de, hace como 4 años, en 2011-2012, perdón, 2015-2016, disculpen. Después, al final van a ver todos los estudios, si es que aquellos que están interesados, y voy a mandar también ¿cómo se llama? Las láminas, y les voy a mostrar también un lugar que es extraordinariamente bueno para instruirse sobre estas temáticas, sobre adicción digital en el área de pornografía. Y se hizo esta encuesta, y el 56% dijo que su gusto por el porno se habían vuelto cada vez más extremos o desviados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al igual que las ratas, muchas personas que empiezan a ver el porno y que van escalando, ustedes se preguntarán, ya, pero ¿por qué la mayoría del porno, cuando uno lo ve, se encuentra con este porno de forma, por así decirlo, circunstancial, como sin querer? ¿Por qué? Es gratis. ¿Cuál es la lógica? ¿Cómo ganan? Es que en verdad el inicio es gratis. Tiene un modelo que se llama en el mundo digital freemium, que al principio es free, gratis, pero después es premium, se paga. ¿Por qué? Porque va escalando la persona. Y ya lo que antes veía no le satisface y necesita ver más. Y eso es pagado. Es un poco lo que pasa, la diferencia, con muchos de sus hijos que juegan Fortnite. Tú decís, pero ¿por qué gasta plata si es gratis? Sí, pues gratis. Pues. Pero cada vez que se va metiendo más en el juego, quiere agarrar más armas, quiere hacer más lo otro, entonces todo eso vale. Te metieron tanto ya en la dinámica que después, al siguiente escalón, hay que pagarlo. Esa es la lógica. Entonces, en verdad, no es gratis. Al contrario, es demasiado caro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchos consumidores se sienten excitados por cosas que antes les disgustaban o consideraban inapropiadas. Y a medida que las personas van viendo estos actos que son absolutamente, que ellos lo consideran quizás poco éticos o extremos, después, al verlo de forma constante, lo van aceptando y lo consideran como una actividad normal. Y por eso, pongan atención a este dato, entre los consumidores de pornografía hay hasta 2 o 3 veces más de actitud, de percepción, de todo lo que es maltrato a la mujer. Porque lo ven y es normal. Se metieron en ese loop, en esa rueda. Y que
Lo peor de todo es que, como yo les contaba al comienzo, y que se me han acercado de forma casuística, no tengo datos, pero sí varios psicólogos. ¿Qué cosa? Que las parejas, los jóvenes principalmente, sienten que ya después cuando se acostumbran y entran en este loop de la pornografía, ya no le pueden responder a su pareja. Pierden el interés, les voy a explicar ahora el tercer punto, pero más importante, y lo voy a hablar el cuarto punto que es las relaciones, pero básicamente pierden el interés y sienten que ya no puede responder sexualmente a su pareja, pero sí a la pornografía, porque lo único que lo mantiene arriba, cae arriba. Entonces, acá nuevamente voy a mandar después la presentación, pero están todos los estudios en los cuales yo me baso con los datos para poder hablar lo que acabo de decir. Entonces, la primera área que vimos fue adicción. La segunda área que te hace hacer cosas que uno, en niveles que uno pensó, nunca pensó que iba a estar. Y la tercera, y esto a mí es central, nosotros tenemos que explicar, es como si yo llego y veo a mi hijo de quinto, sexto básico, viendo pornografía, ¿qué digo? Es súper fácil. Dile que es una mentira, que es falso, que la gente que se ama, que se quiere, que le importa al otro, no se trata como en las películas. Es mentira. Y está lleno de mitos el porno digital. Que mi intención ahora es darle argumento a usted para ser capaz de rebatirlo y conversarlo con sus hijos. Pero volvamos a los estudios. Me fascinan los estudios. Me encanta el entendimiento, el conocimiento. Vayamos hace 70 años, en la década de los 50. Increíble. Dos investigadores, después de haber visto qué marcas en las mariposas eran más llamativas de las mariposas femeninas, hembras, eran más llamativas para las machos, crearon su propio modelo con mariposas de cartón. ¿Qué hicieron? Exageraron, impresionante estos estudios, los patrones en la ala, para hacerla más brillante, llamativa, cosas que nunca se encontrarían en la naturaleza. Crearon básicamente las primeras supermodels, no sé cómo se dice, de mariposas en el mundo. Mariposas preciosas. ¿Les suena familiar esto? Sexualizaron mariposas. Increíble. ¿Y qué creen que fue lo que pasó? Impresionante. Las mariposas machos fueron directamente a buscar a las mariposas de cartón e intentaron aparearse con ellas. Dejaron las que estaban, las que eran de verdad, con las que eran reales, con las que podían mantener una relación. Las dejaron por un ideal que no existe. Que no existe. Oh, ok. Las mariposas, son animales, no piensan. Nosotros sí. Nosotros sí. Si ese fuera el caso, perfecto. Entonces no debería incidir en una baja en mi relación. ¿Cómo yo voy a seguir algo que no existe? Que es fantasía. Entonces, eso no es la verdad. Se obsesionan y tratan de seguir algo que no es. Les voy a decir 3 mitos del mundo digital en pornografía. Y los puse jugando quizá un poco en la presentación, mitos que todos han escuchado, qué sé yo, que dicen que el hombre en verdad nunca llegó a la luna. Entonces voy a jugar un poco, porque probablemente ustedes han escuchado que gente dice, no, el hombre nunca llegó a la luna. Pero probablemente no han escuchado este otro mito. ¿Cuál es el mito número 1? Dice que, no, los cabros les pueden decir, oye, si no tiene nada de malo el porno, si yo, es verdad, tengo mi pareja, pero puedo disfrutar a las dos. Básicamente, a miles de parejas sexuales virtuales. Y también puedo tener satisfacción de largo plazo con una pareja real. ¿Qué es lo que muestran los datos? Que en muchos casos se erosiona, se pierde la capacidad de una persona de amar y sentirse amado. ¿Por qué? Esto es principalmente hombres, jóvenes.
se consideran, cuando están expuestos a pornografía, empiezan a sentirse menos satisfechos con sus relaciones y vida sexual, porque tienen un ideal que es falso, que no existe. Todos nosotros que hemos estado con nuestras parejas hace muchos años, sabemos que las cosas no funcionan así, que cuando uno quiere, que es todo el tiempo. Que uno puede estar, imagínense en un estudio, que fue en la película, en las imágenes, una relación puede durar 45 minutos, 30 minutos, pero es perfecta. Se puede haber demorado una semana en filmarla. Esa no es la vida real. No necesito hablarle a ustedes, papá, de que en verdad así no funciona. Pero sus hijos pueden creer que sí. Entonces van a pensar que son un fiasco. Porque no pueden, como la película. Se vuelven más críticos e insatisfechos. Y además, son como las mariposas. Eran mariposas perfectas. Gran parte de las parejas que hay ahí en las películas están operadas. Son impresionantes. Entonces, cuando yo veo lo mío, me gusta menos. Y baja el afecto. Segundo mito, todos han escuchado la verdad de los hombres, de distintos aspectos, que han venido, han salido, han regresado. Pero quizás pocos de ustedes. Es que las personas pueden decir, oye, un joven les puede decir, oye, si esto es ver relaciones, ¿qué tiene? ¿Qué es más natural que esto? Y la verdad es que sí, el sexo es natural y normal. Pero la pornografía es un producto. Queridos papás, mamás, no escatimen palabras en explicar esto. Porque no, sus hijos, sus hijas, no cachan que es un producto para estimular. Piensan que es así, porque si se acostumbran a verlo desde quinto básico, ok, esto es. El punto es que ese disfrazarse, esa, ¿cómo se dice? Escenografía, es justamente lo que hace que sea mentira. Y lo único que quieren es tráfico y plata. Entonces, esto es el ABC de la vida. O si no, van a estar deseando todo el rato otras cosas que no son así, pero que lo digital lo permite hacer. El tercer mito es que te pueden decir, oye, esto es para aprender. Yo quiero ser mejor, por lo tanto lo quiero ver. Junto al anterior y con el mismo argumento. Y yo le hablo así a los jóvenes, directo. Muchos van a creer en esta fantasía. Y si yo creo en mi fantasía, voy a deformar mi expectativa y mi realidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De la misma mente, ¿cómo se llama este Howard? Que dijeron que habían asesinado a Kennedy, no se sabe, y que después lo mataron a él a los 2 días. Este mito, ¿no es verdad? Que no es una forma segura de aprender sobre sexo. Ninguna persona inteligente debiera creer que educación sexual es que mi niño aprenda con internet, viendo eventos que son mentiras. Y es lo que yo les comentaba. Y todo lo que yo estoy diciendo es reflejo, solo que con datos de lo que me ha pasado a mí, hablando con ojos. Que creen, me lo dicen textual. Entonces, es importante entender que se hace aceptable, lo ven como normal, y van adoptando estos elementos que son falsos. Y cuando esto sucede, no pueden estar con sus parejas. Son incapaces de seguir relacionando. Bajan su capacidad sexual. Porque nunca va a estar a la altura. Y termina dañando la relación, como lo he visto. Porque, ¿cuál es el ciclo que se produce? Alguien que se focaliza en el placer, que vio y que espera con la expectativa. La contraparte, yo le preguntaba a estas niñas, y me ha pasado ya varias veces, ¿y cómo se siente? Dice, ¿cómo nos vamos a sentir?
Pésimo. Están todo el rato mandándose videitos, con mensaje y foto. Yo ya me río, pero ¿cómo son tan cabros chicos? Entonces, ¿cómo se siente una persona, la pareja, como incapaz, po? Y entonces dice, bueno, pero ¿qué es lo que produce aquí? ¿El huevo o la gallina? Esta incapacidad es lo que produce que el otro o la otra quieran ir a ver la pornografía, o que producto de que yo veo pornografía, la otra parte se siente menos y le baja la confianza, le baja la autoestima. ¿Qué produce qué? Y yo creo que es un ciclo muy peligroso. La conclusión es que está dañando relaciones. Y eso lo van a indicar todos los estudios. Y si no creen los estudios, si no quieren leer, se los digo yo que me ha tocado personalmente. Ir y conversar varias veces con distintos jóvenes. Creo que ya hablé suficiente. La idea era hablar 25 minutos, me pasé bastante, pero el concepto ahora entonces es responder preguntas que puedan tener los apoderados o el colegio. Así que doy el paso a preguntas que puedan haber surgido o comentarios espontáneos o de la dirección frente a consejos o temáticas que le puedan interesar tanto al colegio como a los apoderados. Muchas Valentina, por gracias, favor. Daniel. Bueno, primero los comentarios hasta ahora han sido súper positivos. Este siempre es un tema que nos permite aprender mucho tanto a las familias como a nosotros, así que te doy las gracias en nombre de toda nuestra comunidad escolar. Y la verdad es que a mí me gustaría compartir una pregunta como psicóloga encargada no solamente de convivencia, sino del bienestar general de los estudiantes primero, pero también de la comunidad escolar. Em, Dicho todo lo que nos compartiste ahora, todo lo relacionado con cuál es el problema de la pornografía, que preguntárselo así me parece importante para entender también cómo podrían pensar los adolescentes. ¿Qué rol entonces nos toca a nosotros como colegio y cuál es el enfoque que deberíamos tener? Porque este es un tema donde las familias podrían decir como yo decido en qué momento le presento este problema a mis hijos, yo decido en qué momento hablamos del tema y a veces podemos entrar en conflicto. Entonces, ¿cuál es nuestro deber en este sentido? Con qué enfoque nos deberíamos parar? Muchas gracias, Valentina. Excelente, creo que excelente pregunta, comentario, idea. A ver, yo como persona, primero, trato siempre de mantener una actitud coherente con, y voy a tratar de expresarlo de la mejor forma posible, espero no equivocarme, con el desarrollo de relaciones. Cuando no me gustaría que a mí me miraran en menos. No me gustaría que a mí eh, me denostaran. Y yo creo que todo colegio que está en la formación de personas debería transmitir un discurso similar, que el respeto por la dignidad del otro es fundamental. Y si yo veo que hay acciones que en este caso se traducen en un mayor consumo a través del mundo digital de pornografía, que podrían mancillar, ensuciar, denostar a alumnos o alumnas de mi colegio por las relaciones que se producen, producto de ello, yo creo que no está en su derecho de evitar. Nunca van a poder meterse en el mundo del hogar, pero sí al menos establecer como principio que nuestro deber educacional es mejorar la formación de las personas y en ese sentido, relacionarse con el otro y generar vínculo es esencial. En el momento en que se explica que
Porque tú me puedes decir, ok, descarto, recordemos las 4 temáticas. Ok, es mentira, es falso, pero a mí me importa bien poco. Puede causar adicción, ok, pero es problema tuyo, no es mío. Pero cuando yo te digo, el tema de las relaciones, te puede llevar a otros lugares, a un lugar donde tú nunca pensaste ir, asunto tuyo. Pero cuando yo te digo que afecta a relaciones, que impacta los vínculos, que gente se puede damnificar, ahí sí creo que me tengo que meter. E incluso creo que el argumento más poderoso es el que afecta a tu relación, tus relaciones. Porque yo sí quiero que el otro salga bien. Yo sí quiero mantener un vínculo. Yo sí quiero generar una pareja, ser felices. Y en el fondo, bueno, tus problemas son tus problemas. Pero cuando eso ya afecta el cómo nos relacionamos, yo sí creo que ahí se puede decir algo. Y me parece que los colegios no solamente deberían, sino que tienen ese rol. Eso es lo que yo creo que argumentaría frente a ese extraordinario comentario. Sí, sí, es algo que de todas formas nos motiva y nos interesa mucho también asumirlo como una tarea. Ahora hay algunos papás que empiezan a compartirnos sus preguntas. Voy a combinar la pregunta de Joaquín y de Claudia porque creo que apuntan a lo mismo. Nos preguntan a qué edad se debería empezar a hablar de sexualidad en general con los niños y cómo deberíamos orientarlos en ese tema. Ahora ya no como colegio, sino que como papás, cada uno en la intimidad de su hogar y con niños de distintas edades. Ya, acá hay 2 preguntas, o sea, 2 comentarios que creo que son importantes. El primero es que es distinto cuando es el primer hijo que cuando ya son el segundo, el tercero, el cuarto, da lo mismo cuántos tengan. Porque obviamente el primero va a tener menor exposición y un montón de menos cosas que ya escuchó seguramente cuando son 2 o 3 de los más grandes. Es como obvio. Entonces, es importante saber que en el fondo no es lo mismo cuando el primero que cuando ya tiene hermanos menores. 2. Va a depender también a qué eventos se exponen mis hijos en el hogar. Hay papás que no tienen filtros en la casa, que los niños pueden poner cualquier cosa en internet y sale todo, o que les van a mandar. Todo mucho depende de qué edad le dieron el primer teléfono. Si yo creo que un teléfono, que a un niño, no sé, si uno le va a dar teléfono, por más chico que sea, perfecto, pero tiene que hablarle de pornografía también. Disculpen lo crudo, lo directo. Yo creo que a un niño no se le debería dar un teléfono si no voy a ser capaz de hablarle de pornografía. Porque ese hoy día es el principal canal mediante el cual están accediendo, recibiéndola, ni siquiera muchas veces sin ser, por así decirlo, un sujeto activo que la busca, sino que simplemente la recibe por otros compañeros o amigos. Por lo tanto, yo creo que son 2 cosas que van juntas. En la edad en que uno le regala el teléfono, tiene que ser también capaz de hablarle de pornografía. Y si no me atrevo a hablarle de pornografía a la edad que le regala el teléfono, entonces, que en el mundo ideal debieran ser los 14 años, eso es lo que dice la Asociación de Pediatras de los Estados Unidos. Bueno, no, esa es mi respuesta. A la edad en que yo le doy el teléfono, tengo que saber que lo más probable es que acceda. Usted elige. Si usted considera que su hijo no está apto, no está preparado para hablar de pornografía, entonces tampoco lo está para recibir un teléfono celular. Creo que eso responde también a la pregunta de cómo hablar con los adolescentes y un poco lo que mencionas al principio sobre cómo esto se vincula en nuestras relaciones humanas y cómo no podemos separar las dimensiones de la formación, sino que tenemos que pensar en un modelo integral, ¿sí? Si no, el aprendizaje de nada tiene sentido si es que nos olvidamos que esto siempre se da en el marco de relaciones humanas y eso nos importa mucho recordarlo y te agradecemos ese énfasis también. Por ahora no tenemos más preguntas de nuestra familia. El rector quiere hacerte una pregunta y algunos comentarios que yo creo que a todos nos podría servir.
Daniel, muchas gracias por tu último comentario, porque yo te iba a preguntar por el momento en el cual era recomendable que los estudiantes pudieran acceder a Facebook, a Instagram, a las diferentes plataformas que hoy día tienen, y tú nos entregaste algunas pistas de que estos son productos, no son inocuos y tienen un primer enganche muy gratuito, pero la responsabilidad que tiene uno como educador y como padre de poder acompañar a los hijos. Tú diste algunas pistas, pero ¿podrías darnos otra en estos minutos finales? Em, o sea, siempre se pueden dar pistas, ideas, consejos. Yo creo que si uno le da a su hijo, y perdón la analogía, pero me dedico a las comunicaciones, si uno le da a su hijo una bicicleta, le tiene que dar un casco. Si uno le da a su hijo un computador, tiene que darle un antivirus. O porque si no, es muy propenso a que entren ciertos elementos que obviamente no permiten el óptimo funcionamiento. Yo hoy día, para darle un teléfono a mi hijo, tengo que saber cómo funciona la adicción digital. Hay varias charlas mías sobre el tema, pero si no es mío, porque no les gusta cómo soy, lo que pienso, cómo me he formado, hay muchas otras. Pero es fundamental desarrollar conocimiento en estas áreas. Segundo, la conversación cara a cara, el desarrollo del vínculo, debiera primar por sobre cualquier otro tipo de interacción. Es decir, si yo le di un teléfono a mi hijo, no significa que yo también mediaticé nuestra relación. No existe que el principal vínculo entre padres e hijos sea con dispositivo electrónico, porque va a coartar el nivel de relacionamiento que tenemos. Ellos van a estar felices, porque le van a pedir todo, porque no se van a atrever, como le da lo mismo que lo rechacen, que le digan que no, le van a mandar oye papá, ¿puedo ir para allá? Y le puedo ir a mandar con corazoncito, besito, abracito. Y los niños, la verdad, que una de las principales formaciones que tienen se basa en el desarrollo de conflictos y en las resoluciones. Cuando a mí mi papá me dice que no, o tengo un conflicto familiar, y después soy capaz de solucionarlo, me prepara para la vida, tremendamente. O si no, son niños que después salen y frente a cualquier fracaso se bajan y caen. Y pucha, que es distinto vivir conflictos mediados por tecnología que cara a cara. Uno lo ve. Después esos niños pueden ser más violentos porque no están acostumbrados a que le digan que no, entonces no saben después cómo reaccionar. Tienen menos capacidad de verbalizar lo que sienten o lo que piensan. Por lo tanto, son más propensos a conflictos. Y tienen menos habilidades interpersonales. Por lo tanto, lo que usted, rector, ha preguntado creo que también es de profunda relevancia. Y me atrevería a decir que mientras más vínculos, desarrollo, comunicación existe con una familia, más feliz es la familia. Y que si es que hoy día ya las familias no quieren hablar, conversar, es ¿cómo se decía? De una muerte anunciada. Es, ahí se me puede ayudar en la frase que se me fue. Crónica. ¿Ah? La crónica de una muerte anunciada. Si hoy día no tienen relación, el día de mañana va a estar muerto ese vínculo. Por lo tanto, es fundamental generar y crear instancias para solucionar conflictos. Pero no por mensajito. Directo. Directo. Es fundamental.
y es lo que hoy día un poco se está perdiendo, y es a lo que apunta justamente este tipo de instancias, de conversaciones, por lo que agradezco al colegio la oportunidad, ¿no es verdad?, de formación que se ha entregado en una temática que, por lo que yo tengo conocimiento, se habla muy poco en los colegios, se habla muy poco en las familias, y que es fundamental visualizarla. Sobre todo hoy día, por lo que estamos viviendo, por el aumento producto del COVID. Además de que antes ya era grave, hoy día no es más. Y entiendo perfectamente que les cuesta. Pero lo que no entiendo es que no sean capaces de mandarle el link con esta charla que va a quedar grabada, porque va a poder ser capaz de abrir un vínculo y una comunicación. Y puede resolver muchos problemas que hoy día son chiquititos, pero mañana pueden ser gigantes. Dice, niños chicos, problemas chicos, niños grandes, problemas grandes. Así que eso. Muchas gracias, Daniel. Gracias, Voy a compartir Daniel. contigo algunas de las cosas que nos ponen muy contentos en este momento. Los papás que nos acompañan son de distintos ciclos y distintos niveles del colegio. Por lo tanto, creo que es súper importante que logramos transmitir que esto es un problema del momento que los niños acceden a redes sociales o acceden a medios de comunicación, y no es algo de lo cual preocuparnos cuando sean grandes. Y eso creo que es súper bueno, y voy a aprovechar de compartirte los comentarios positivos que nos alegran mucho y nos motivan para seguir con iniciativas como esta, y al menos a mí personalmente me anima también a seguir estudiando y bueno, trabajar para el colegio, que es lo que más nos gusta, ¿sí? Daniela Castro agradece muchísimo la invitación, dice que es un tema muy interesante. Francisco también dice que es excelente, que le interesa mucho el tema. Joaquín Prieto también. Ya todos estos son apoderados de nuestro colegio. Le agradecemos mucho que se hayan conectado el día de hoy. El señor Leiva dice que te agradece muchísimo por tocar este tema. Y Claudia, que también es apoderada de nuestro colegio, dice muchas gracias, Daniel, por recordarnos lo que es fundamental en la vida. Así que nos gustaría mucho quedarnos con este mensaje. Le damos las gracias a Claudia por acompañarnos hoy día y en tantas otras instancias del colegio, y invitamos al resto de los apoderados también a recordar este mensaje y a recordar que este es el espíritu que mueve nuestro colegio y que nos interesa seguir comunicándonos, aunque sea de manera virtual, siempre de forma muy humana también. Así que muchas gracias, Daniel, y a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Muchas gracias entonces a ustedes por la invitación. Para mí es un placer, un orgullo que personas se interesen en la investigación, en las temáticas que desarrollamos, así que ojalá que sea la primera de muchas. La única forma de saber que si es que a alguien le gustó cómo lo pasó en tu casa y todo, es si regresa. A mí me dijeron así eso. ¿Cuál es el mejor indicador? Si vuelve. Las otras cosas que escuchaste, que si regresa, es porque le gustó cómo lo pasó en tu casa. Así que, bueno, cariños para Daniela, todos. muchas Muchas gracias. gracias. Rector, lo dejo a usted entonces Vale. para que me despida y después dejamos la transmisión. A quienes han hecho posible este encuentro, muchísimas gracias. Ustedes ven aquí el equipo del colegio. Muchas gracias. Tengan ustedes una muy buena tarde, lo que queda. Y sigamos en contacto, conversando. Hay muchos temas de educación que nos motivan y nos encanta poder dialogar con los apoderados y nuestros profesores y estudiantes. Muy, muy buenas tardes. No sé si Jessica quiere comentar algo. O cerramos. No, agradecer a Daniel por esta excelente charla. Ahora siguieron llegando comentarios. Lo que decía Valentina, me sumo a lo que dijo Valentina, lo que dice usted, que estas son instancias que nuestros apoderados valoran muchísimo. Y esperamos seguir realizando estas iniciativas porque las valoran mucho. Y nos ayudan porque son temas que muchas veces no sabemos enfrentarlos, y tener un profesional que nos entregue tips es maravilloso. Eso, a nombre del Colegio Manquecura, Ciudad de los Valles, te agradecemos, Daniel, por esta charla. Muchas gracias. Entonces, con eso voy a parar el